Dios los bendiga, hermanitos. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes como cada lunes, estudiando la palabra de Dios. Gracias a Dios porque ya estamos aquí como cada lunes en nuestra cita semanal para escudriñar la palabra de Dios. Les doy la bienvenida a cada uno de los que ya están conectados a Radio Jaí 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Y también en las redes sociales, en la comunidad Dios es Fiel, en YouTube y en Facebook. Me da mucho gusto saludarlos y saber que ya estamos conectados. Vamos a orar para comenzar. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre, te doy gracias en esta hora, Señor, porque tú nos permites estar aquí reunidos una vez más, Señor, con la única finalidad, Señor, de escudriñar tu bendita palabra, Señor, de buscar tu rostro, Señor. Porque cada vez que nosotros escudriñamos tu palabra, Señor, y abrimos las páginas de ese sagrado libro, Señor, escuchamos tu voz, Señor, porque ahí están escritos los designios de tu corazón para cada uno de nosotros, Padre. Y en este día, Señor, te doy gracias porque ya están conectados mis hermanos en la fe, nuestros amigos y amigas, Señor, que han puesto en su corazón el deseo de seguir escuchando, Señor, estos estudios, Padre. Te doy muchas gracias, Señor. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos dé el entendimiento, Señor. Que abra, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que quede grabada tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, pero que sobre todo, Señor, ponga en nosotros ese deseo de hacer las cosas, Señor, de poner práctica todos los días, Señor, tu palabra, que tu palabra la estemos llevando a cabo cada día en nuestras vidas, Señor, que esa palabra viva que tú nos dejaste, Señor, se encarne en nosotros, Señor, y podamos poner por obra tu bendita palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. Quita, Señor, todo factor que nos distraiga, Señor. Todo aquello, Señor, que venga a interrumpir este tiempo, Señor, que hemos dedicado exclusivamente a ti, Señor. Este tiempo es para glorificarte a ti, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor, para que tu palabra, Señor, sea difundida. Muchas gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, a quien es dada honra, gloria y alabanza por siempre, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bueno, pues, gracias a Dios, hermanitos, porque ya estamos conectados, ya estamos aquí preparados para estudiar la bendita palabra del Señor. Hemos estado estudiando, la semana pasada estuvimos hablando sobre la eficacia de la palabra, estuvimos hablando de que la palabra va a tener únicamente efectividad en nuestras vidas si nosotros nos acercamos a Dios con fe. Y te mencionaba yo que nuestros primeros estudios en los discipulados precisamente hablábamos de eso. Hablábamos de que aquel que se acerca a Dios debe de tener la certeza de que está ahí, de que existe, de que me está escuchando, de que ahí donde yo estoy doblando mis rodillas, ahí donde yo estoy elevando mi oración, ahí me está escuchando Dios. Si nosotros nos acercamos a Dios con duda, nos acercamos pensando que quizá no me escuche porque a lo mejor está muy ocupado, porque a lo mejor está muy lejos, entonces no vamos a tener la respuesta que nosotros esperamos. Estuvimos hablando de esa eficacia que se ve claramente llevada a cabo en aquellos que se acercan con fe. Estuvimos hablando incluso de Martín Lutero, que fue el padre de la Reforma, y hablábamos específicamente de que era un hombre que verdaderamente amaba a Dios. Y en ese ferviente deseo de amar a Dios, él se metió de lleno en la Iglesia Católica y quería agradar a Dios. Y hacía todos los ritos, todas las cosas que les decía que tenía que hacer, y se vendían indulgencias, se vendía todo lo que podía, vendía la Iglesia Católica. Y entonces te decía yo que él pasaba y veía la palabra de Dios en un nicho allá a lo alto. Y entonces él siempre pasaba y había algo que le hacía detenerse en ese lugar y quedar viendo a ese lugar donde estaba la palabra de Dios. Ay, perdón, hermanitos, que esta tos siempre me viene a atacar en el momento menos oportuno. Ay, Señor Jesús.
hasta que entonces bajó la Biblia y la empezó a leer, la empezó a escudriñar y se dio cuenta de que todo lo que la Iglesia Católica vendía para ganar la salvación era una mentira. Y entonces él empezó a escudriñar la palabra y a hablar frente a multitudes sobre que la salvación era por gracia y no por obras, no por lo que hicieran, no porque hicieran actos de bondad, no porque hicieran misericordia con más gente. No era esa la vía por la cual podía alcanzarse la salvación, porque sabemos y ya lo hemos visto en nuestros estudios que la salvación es por gracia. Dice la palabra de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie crea que se merece más la salvación porque hizo más obras, porque dio más dinero. No, sino solamente por medio de la obra expiatoria de Jesucristo. Y esa palabra de Dios, la palabra de Dios que ahora está en nuestras manos, puede tener efectividad en nuestras vidas, puede tener esa eficacia cuando nosotros lo creemos, lo abrazamos y entonces la palabra de Dios se va a hacer real en nuestras vidas. Y hablábamos de que no va a haber esa efectividad si no la escudriñamos, si no la leemos, si no creemos, si no la obedecemos. Porque te acuerdas que te dejé una tarea de leer en Hebreos 3:7 y desde el 7 te dije que leyeras hasta el que termina el capítulo y luego en el capítulo 4 desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y ahí nos narra la historia del pueblo de Israel, que dice que no entró en ese reposo. ¿Te acuerdas que leíamos 4:6 que decía, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena, no entraron por causa de la desobediencia? ¿Por qué? Dice la palabra de Dios allá en el Éxodo y acá en Hebreos se nos vuelve a narrar de manera más resumida la manera como el pueblo de Israel, ¿te acuerdas que ya en nuestras clases pasadas habíamos hablado de cómo el pueblo de Israel, Dios sacó a su pueblo de Egipto porque vivía en esclavitud, porque eran maltratados, porque eran menospreciados y los tenían como servidumbre? Y entonces Dios, ya sabemos la historia, Moisés estaba ahí, sale de ahí porque mata a un egipcio, se va, pero en el camino, en una zarza, se encuentra el Señor y en una zarza ardiendo el Señor le dice, regresa, porque necesito sacar a mi pueblo de Egipto. Y lo envía con ciertas órdenes a Egipto, pero ¿te acuerdas que Moisés le decía, pero Señor, pero fíjate que yo soy soy tartamudo, Señor, yo no sé hablar, yo no puedo? Y el Señor le dijo, ve. Y nosotros cuando el Señor nos dice, ve, tenemos que obedecer. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cuando el Señor nos manda, el Señor nos capacita, el Señor nos prepara. Nunca nos va a enviar a hacer las cosas sabiendo que no lo vamos a poder hacer. Él va a capacitarnos para aquello a lo que nos envíe. Y entonces fue Moisés y le dijo que fuera con su hermano Aarón, y su hermano Aarón iba a ser el hombre o iba a ser el que iba a estar como sacerdote, fungiendo como sacerdote y hablando delante del faraón. Y conocemos la historia de cómo por medio de las plagas el faraón y su nación fue castigada duramente hasta que el pueblo sale. Sabemos que la última fue la de los primogénitos. ¿Te acuerdas que murieron todos los primogénitos? Pero ¿te acuerdas que el Señor les dijo que pusieran en sus dinteles, en las orillas de sus puertas, pusieran sangre de un cordero, de un corderito sin mancha? Dijo, y ahí el ángel de la muerte, perdón, no tocará esos hogares y todos sus primogénitos serán salvos. Y entonces mueren todos los primogénitos de la nación de Egipto, hasta también el primogénito del faraón murió. Y lo saca de ahí el Señor y andan en el desierto. Y sucede que cuando iban en el desierto,
el pueblo empezó a renegar, empezó, ay no, pero mira que allá estábamos más a gusto, estábamos contentos. Y si tú lees la historia en el Éxodo, te vas a dar cuenta cómo los egipcios maltrataban a los israelitas, a los hebreos, de tal manera que los hacían trabajar de una manera terrible, no les daban de comer. Y sin embargo, cuando salieron de Egipto, en cualquier circunstancia, el Señor, acuérdate que el Señor durante todo el trayecto que iban en el desierto, en el día iba la presencia de Dios en forma de una nube por sobre todo el pueblo, y de noche en forma de una llama de fuego para que los alumbrara. Y el Señor hizo llover del cielo un maná. Dice la palabra de Dios que eran como hojuelitas con las que ellos iban a preparar una especie de tortas para comer. Y llegó el momento en que el pueblo empezó a enojarse y a maldecir y a decir que estaban re a gusto allá, que ya estaban hartos de comer el maná del cielo. Y entonces Moisés va y se lo dice al Señor. Y entonces el Señor dice, ay, este pueblo de veras que siempre está en desacuerdo. Y entonces el Señor, ¿te acuerdas que les hace llover o hace que lleguen una cantidad tremenda de aves? Y el Señor le dice a Moisés, le dices al pueblo que no vayan a recoger más de lo debido, únicamente lo que tienen que recoger. Ese fue el maná, y luego recogían de más y se les echaba a perder. Y cuando fueron las aves, el Señor les dijo que recojan la cantidad de aves que necesitan para ellos y su familia. Y empezaron a comer la carne, pero llegó el momento en que también se aburrieron de la carne y empezaron a enojarse y a enojarse, y dice la palabra de Dios que comían carne de tal manera que hasta se les salía por las narices. Entonces, era un pueblo ingrato que siempre estaba rezongando, que siempre estaban en contra de Dios, y dice la palabra de Dios que ese camino que ellos recorrieron durante 40 años se pudo haber hecho en un tiempo menor, mucho menos, en días se pudo haber hecho ese viaje. Sin embargo, el pueblo anduvo dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto por su desobediencia, porque eran hombres y mujeres desobedientes. Y a causa de toda esta desobediencia y de siempre estar peleando con Dios, no entraron en el reposo. ¿Te acuerdas que Moisés no entró a la tierra prometida? Desde el Señor le dejó ver desde lejos la tierra prometida, la tierra de Canaán, y en su lugar entra Josué con el pueblo. Pero fíjate que durante todo ese tiempo que anduvieron vagando en el desierto, toda esa generación que había salido de Egipto no entró a la tierra de Canaán, que era la tierra de reposo, la tierra donde Dios iba a proveer a su pueblo, donde no iban a ser esclavos. Y entonces toda esa generación murió en el desierto. Fueron muriendo los papás, los abuelos, todos ellos murieron. Solamente entró los hijos, las nuevas generaciones entraron al reposo del Señor. Y no entraron por su desobediencia. Por eso es que leímos en la palabra de Dios que fueron tan desobedientes que no entraron a causa de su desobediencia. Y estábamos viendo en la palabra de Dios la semana pasada, decíamos que el hecho de oír y leer la palabra de Dios solamente no nos garantiza que veamos la eficacia de la palabra de Dios en nuestra vida personal. El hecho de que nosotros la leemos, de que nosotros la estemos escuchando también, eso no nos va a garantizar nada. No va a garantizar la efectividad de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que necesitamos para que haya esa efectividad de la palabra de Dios en nuestras vidas? Dijimos que requerimos
de que la palabra de Dios se haga real en nuestras vidas, de que tengamos fe en ella, de que seamos obedientes. Y eso lo vimos la semana pasada en Santiago 1, 22 y 25. Te lo voy a leer porque quiero que nos quede bien claro. Dice la palabra de Dios, Santiago 1, 22 al 25, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo tan solo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado. Entonces, ¿qué es lo que trae eficacia en nuestras vidas? ¿Qué es lo que la palabra de Dios tiende a ser eficaz en nuestras vidas? El que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios, el que nosotros la pongamos por obra. Eso es la eficacia de la palabra de Dios. Y hablábamos la semana pasada, te decía yo que esta semana vamos a ver la palabra de Dios que es viva. ¿Y por qué decimos que la palabra de Dios es viva? Mira lo que dice Hebreos 4:12. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate qué tremendo. Si hemos entendido y creído la inspiración divina de las escrituras, entenderemos que la palabra de Dios es viva, porque es la misma vida, es la misma palabra de Dios, es la vida misma de Dios, la que es transmitida a nuestros corazones, al corazón del hombre que la oye, que la recibe y que obedece con agrado. Fíjate qué extraordinario. Dice aquí la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y acabo de decirte de que si nosotros hemos entendido que verdaderamente la palabra de Dios, que las escrituras, que la Biblia, que este libro que nosotros tenemos en nuestras manos, que es la palabra de Dios, si creemos que verdaderamente fue inspirada por el Espíritu Santo y que es la palabra de Dios, entonces nosotros debemos de creerla, debemos de aceptarla en nuestras vidas, porque es la vida misma de Dios que nos transmitió en cada palabra que está escrita aquí y que fue transmitida o que fue escrita para cada uno de los hombres en toda la humanidad. Y todo aquel que la oye, que la recibe y que la obedece con agrado, entonces se está haciendo eficaz en nuestras vidas, se está haciendo eficaz en mi vida, se está haciendo eficaz en tu vida. A ti, hermano, que me estás escuchando, a ti que has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, a ti, hermano, amigo, que estás escuchando la palabra de Dios, se está haciendo eficaz la palabra de Dios en tu vida, en mi vida. Mira, vamos a ver qué dice Segunda de Timoteo 3:16. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Juan 6:63 dice así: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Dice, el espíritu es el que da vida. Y como la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo,
es vida, hermano. Y dice aquí en nuestro texto de Juan 6:63, dice que la carne para nada aprovecha. Y dice que las palabras que Jesús nos ha dado en su palabra son espíritu y son vida para nosotros. Y sí, la carne para nada aprovecha. Esta carne, este estuche en el cual nos encontramos, ese un día se está desgastando. Dice la palabra de Dios que el hombre exterior, o sea, nuestro estuche, se desgasta día con día, día con día. Yo ya me estoy haciendo viejita. Pero mi hombre interior, ese se renueva día a día, y va creciendo, y va renovándose día con día por medio del estudio de la palabra de Dios, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de mi intimidad con Dios. Es como entonces se va renovando mi hombre interior, mi ser interior. Y estas palabras, la palabra de Dios, son espíritu y son vida. Y mira también lo que dice Primera de Pedro 1, 22 al 25. Dice así la palabra de Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Fíjate qué extraordinaria esta parte de la palabra de Dios. Dice que purificó, nuestras almas fueron purificadas por medio de la obediencia a la verdad. Cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios, estamos siendo purificados, estamos siendo santificados por medio del Espíritu Santo, para que haya un verdadero amor fraternal, no fingido, amándonos unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú le dices, cuando verdaderamente el amor de Dios está teniendo eficacia en tu vida por la obediencia, entonces tú no le dices al hermanito o a la hermanita o al amigo: oye, te amo, te quiero, te estimo. Es un verdadero amor fraternal el que tú sientes. Y no es algo fingido, de que des la vuelta y empieces a hablar de esa persona. Y dice que además nos amamos entrañablemente, con un corazón puro, porque hemos sido renacidos, dice aquí la palabra de Dios, no de simiente corruptible. Acuérdate que por Adán, por la transgresión de Adán, nosotros venimos de una simiente corruptible, de una simiente de pecado. Pero cuando tú y yo venimos a Jesucristo y tenemos ese nuevo nacimiento, venimos ya de una simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que tú y yo somos adoptados hijos, y ya no de carne ni de sangre que es corruptible, sino por el Espíritu Santo, que nos hace decir: Abba, Padre, que es papito, papacito, mi Señor, mi papá. Y que además esta simiente incorruptible por medio de la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y acá nos hace otra referencia la palabra de Dios, en este caso Pedro, dice: porque toda carne es como hierba, y es lo que te estaba yo diciendo hace un momentito. Nuestro cuerpo físico se deteriora día con día, se desgasta día con día, y va a llegar el día en que vamos a morir, porque ese es el ciclo de la vida. Vamos a morir. Y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba.
dice que la hierba se seca y la flor cae. Toda aquella gloria que podamos tener, todo ese conocimiento, todas aquellas cosas que para nosotros tengan valor, no son nada delante de la presencia de Dios. Todo eso se va a la basura. Pero la simiente corruptible, la simiente incorruptible a la que ahora pertenecemos es por medio de la palabra de Dios. Porque es incorruptible, porque es la palabra de Dios y porque vive y permanece para siempre. Dice la palabra de Dios, dice el Señor, los cielos y la tierra pasarán, todo este sistema que nosotros conocemos en el mundo se va a terminar un día. Pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta palabra es el Evangelio que te predico a ti, hermano, que nos escuchas, hermano, amigo que nos escuchas, amiga que nos escuchas. Esta palabra que vive y permanece para siempre es esto que nosotros te estamos enseñando. Es el Evangelio genuino de Dios. Es el Evangelio que Jesús nos ha enviado a predicarles a toda criatura, a ser los discípulos, para lo que yo estoy haciendo ahorita, el día de mañana lo hagas tú con otros, hablándoles de la simiente incorruptible que es la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el sacrificio de Jesús en la cruz que vino a traernos el perdón de nuestros pecados, a salvarnos de un decreto que estaba ya sobre tu vida y sobre mi vida, porque éramos pecadores, porque merecíamos la muerte, porque estábamos condenados a muerte, pero Jesús tomó tu lugar y tomó mi lugar en la cruz. Y ahora somos salvos por su gracia, porque es un regalo. La salvación es un regalo que nuestro Padre Celestial nos hace a través de Jesucristo, su Hijo. Entonces, para que la palabra de Dios, para que el Evangelio de Cristo se haga real en nuestras vidas, entonces debemos de creerlo, debemos de abrazarlo, debemos de escucharlo, de recibirlo y de obedecer con agrado. La palabra de Dios es viva y eficaz. Lo acabamos de leer. Y aquí en esta parte de la Sagrada Escritura, en Hebreos 4:12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra eficaz viene del griego energés, así como suena energés. Y es de la primera raíz del verbo, del griego energeo, que se aplica a Dios. Por ejemplo, mira, vamos a ver qué dice Primera de Corintios 12:6. Dice así la palabra de Dios. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y también vamos a ver qué dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si por nosotros fuera, hermanos, pues nunca nos acercaríamos a Dios. Mira cuánta gente, cuánta humanidad, cuántos hombres y mujeres están alejados de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Cuando alguien se acerca a hablarte de la palabra de Dios y tu espíritu está dispuesto y dice, yo quiero cambiar, yo quiero que mi vida sea transformada, yo quiero que sean perdonados todos mis transgresiones, todos mis pecados, todas esas cosas terribles que he hecho. Quiero soltar ese costal que llevo cargando todo el tiempo. Quiero ser perdonado, quiero alcanzar el perdón de Dios. Y es entonces cuando hay esa disposición en el corazón del hombre. Y entonces empieza a haber ese deseo de buscar de Dios. Y cuando ya venimos a Dios y buscamos de su presencia, buscamos su rostro, entonces la eficacia de la palabra de Dios empieza a ser real en nuestras vidas. Y por medio de esa eficacia,
es esa eficacia en la palabra de Dios que está llena de poder para conseguir resultados. La palabra de Dios es viva y eficaz porque está llena de poder para obtener esos resultados que Dios quiere. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Dios es el que opera todas las cosas. Él es el mismo. Hemos estudiado ya en la palabra de Dios los diferentes dones, pero el que los da es el mismo. Puede haber diversidad, dijimos, diversidad de dones como el de sanidad, como el de la enseñanza de la palabra, el de discernimiento. Y son varios, hermanos. Y cada uno de ellos los pueden tener diferentes personas y operar en ellos, trabajar en ellos. Dios nos da esos dones, hermanos, para que los activemos, para que lo hagamos, para que le llevemos la palabra de Dios a otros. Si a mí el Señor me dio la oportunidad de poder enseñar la palabra de Dios, bueno, pues activarme en eso, enseñarle a otros, hablarles de la palabra de Dios. Si a mí el Señor me dio el don de sanidad, bueno, pues entonces a orar por los enfermos para que sean sanos, pero sobre todo para que sean sanas sus almas, que es de lo que hay más necesidad en el ser humano, ser sanados de su espíritu, de su alma, que están siendo dañados. Y dice además que cuando nosotros empezamos en el andar en el Señor, entonces dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer, por su voluntad, por su espíritu. Y mira lo que dice Isaías 55:11. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mira, hermano, amigo, amiga que nos escuchas, la palabra de Dios que tú estás recibiendo en esta tarde no es una palabra que yo te esté diciendo, no, es palabra de Dios, es la palabra misma de Dios. Y esa palabra que hoy estás recibiendo en tu corazón no va a regresar vacía, va a hacer lo que Dios determinó que hiciera esa palabra en tu corazón y en tu mente, porque Dios envía su palabra con un propósito. El primer propósito es alcanzar al hombre. Dice la palabra de Dios, no es que el Señor retarde su venida, sino que el Señor es paciente, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta tarde, amigo querido, amiga querida, estás escuchando esta palabra y no va a volver vacía al Señor. Esta palabra que hoy está llegando a ti va con un propósito y va a ser prosperada. Dios la envió para algo a tu vida y Dios va a permitir que sea prosperada. Así es la palabra de Dios. Es un hecho que la palabra de Dios está llena de poder, hermanos, para conseguir resultados. Por eso es que la palabra de Dios nunca va a regresar vacía al Señor, porque está llena de poder, está llena de vida. Es el sentir de Dios, de su corazón para cada uno de nosotros. Cuando creemos y obedecemos la palabra de Dios, los resultados que produce nuestra vida son encaminados siempre al cumplimiento de los propósitos de Dios. Cuando tú y yo creemos verdaderamente la palabra de Dios y la obedecemos, los resultados que producen en tu vida y en mi vida, siempre van a ir encaminados a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Siempre va a ser así, hermano. Nunca la palabra de Dios se va a contradecir. Cuando tú, ¿verdad? Hay gente que desgraciadamente luego dice, es que el Señor me dijo,
Pero cuando tú constatas esa palabra que está diciendo esta persona con la palabra de Dios y se contradice, ahí te das cuenta de que esta persona es un mentiroso, que esta persona, si es un maestro, pues es un maestro mentiroso. Si es un pastor mentiroso. ¿Por qué? Porque no está hablando la palabra de Dios, porque no está hablando conforme al propósito de Dios. Cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios y hacemos lo que la palabra de Dios dice, nuestra vida se va a encaminar a que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Y ese propósito siempre va a ser alcanzar a otros, glorificar el nombre de Dios predicándole a otros. Pero si rechazamos la palabra de Dios por causa de la dureza de nuestros corazones, entonces va a causar juicio, pero no vuelve a él vacía nunca. Es decir, una vez que la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios nos es revelada o nos es mostrada, no tenemos más pretexto para no responder a esa verdad, puesto que ya la conocemos. Aquí te voy a decir, voy a hacer un breve paréntesis. Acabamos de decir que si nosotros creemos y obedecemos la palabra de Dios, siempre los resultados van a ir encaminados a que se cumpla el propósito de Dios, siempre. Pero si al contrario rechazamos la palabra de Dios porque a causa de la dureza de nuestros corazones, porque somos necios, porque somos duros, porque no queremos recibir o entender la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios causa juicio en nuestra vida. Porque dice la palabra de Dios que la obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. Y decimos aquí que una vez que alguien recibe la palabra, que les es mostrada la palabra, que les explicamos la palabra, ya no tienen pretexto para decir, yo no sabía. ¿Qué pasa? Un ejemplo, a lo mejor un poco drástico que te voy a hacer, pero ¿qué pasa si yo ahorita salgo y le predico a alguien la palabra de Dios? O a alguien que está escuchando la palabra de Dios hoy y que está escuchando que la palabra de Dios es viva y eficaz y que nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Pero esa persona ya escuchó la palabra de Dios y que vamos a poner que esa persona tiene un accidente y en ese accidente muere. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, él no va a poder decir, no, es que yo nunca supe. ¿Por qué? Porque el Señor le va a decir, no, no me digas eso. Porque un día, un 18 de julio, a las 3:40 de la tarde, escuchaste un mensaje por medio de la radio, escuchaste un mensaje por medio del YouTube, escuchaste un mensaje vía Facebook, hiciste oídos sordos, no tienes pretexto, puesto que ya conocías la verdad, porque ya hubo alguien que te habló de mí, alguien que te habló de mi palabra. Si no respondemos por nuestra dureza de corazón, no participaremos el beneficio de esa que la palabra nos trae a nuestras vidas. Entonces, si nosotros por la dureza de nuestro corazón no hacemos caso a la palabra de Dios, no vamos a poder participar de los beneficios que nos trae la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28. Te voy a dejar de tarea que leas Deuteronomio capítulo 28. Ahí vamos a encontrar los beneficios de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y ahí hay un texto que dice que si nosotros somos obedientes, dice, fíjate, no tendremos enfermedad. Fíjate, qué extraordinario. Dice la palabra de Dios, si tú escoges la obediencia,
No vas a tener enfermedades como las naciones. De esas enfermedades que tienen las naciones, en mi pueblo no va a haber. No va a haber esterilidad. Ustedes siempre van a procrear. Nunca va a faltar el alimento en tu casa. Tus generaciones van a ser benditas por mí. ¿Y sabes una cosa? No vas a tener que ir a buscar las bendiciones porque las bendiciones vendrán a buscarte. Grandes beneficios vamos a perder si por la dureza de nuestro corazón no somos obedientes. Es importante que recordemos que la palabra de Dios nunca va a regresar vacía. Siempre va a regresar con bendiciones si eres obediente y con juicio si eres desobediente. Entonces, así que, indudablemente, independiente de lo que respondamos tú y yo, si respondemos, sí, Señor, voy a ser obediente, o no, Señor, no me interesa ser obediente, y obedientes obviamente a la palabra de Dios, la palabra de Dios, está llena de poder para conseguir resultados. La palabra de Dios, hermanos. ¿Qué resultados quieres que produzca en tu vida? Si quieres resultados de bendición, escudriña tu Biblia, hermano. Escudriñala. Dice la palabra de Dios que si alguno tiene falta de conocimiento, se la pidamos a aquel que nos la puede dar y que es grande en abundancia para dárnosla. Entonces, si tú buscas tu Biblia y la empiezas a escudriñar, estúdiala, hermano, y verás que en ella vas a encontrar grandes y maravillosas promesas de Dios para tu vida y para mi vida. Y dice también, estábamos leyendo, ¿verdad? En Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y la palabra espada viene del griego makaira. Y aquí se usa para mostrar la figura del bisturí del cirujano que está destinado a curar al amigo y que tiene poder para penetrar lo más hondo del ser humano. Así se nos revela que la palabra de Dios tiene como propósito sanar la vida del hombre. Entonces, fíjate, cuando aquí en esta parte de la palabra, cuando dice que es más cortante que toda espada de dos filos, está hablando de una espada con un filo como la de un bisturí. Y el bisturí, obviamente, el cirujano lo usa para sanar, ¿verdad? Para sanar porque va a abrir, para curar esa parte dañada del cuerpo de la persona a la que esté operando. Y así de esa misma manera, la palabra de Dios entra tan profundo a tu corazón, a mi corazón, que va a sanar y va a quitar, va a extraer todo aquello que te ha dañado a ti y que me ha dañado a mí. Y entonces va a tener un poder curativo tan hermoso que nos va a sanar. Así es la palabra de Dios. Abre lo más profundo para encontrar, para sacar lo que está ahí. Y dice que entra, penetra, dice la palabra de Dios, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es decir, no hay nada que no pueda ser alcanzado, tocado y transformado por la palabra de Dios. Aún lo que parece más profundo e íntimo en el hombre. Aquello que tú crees que has guardado muy adentro y que nadie lo va a encontrar, el Señor lo va a encontrar. Si tú empiezas a estudiar la palabra de Dios, esa palabra va a penetrar lo más profundo y va a empezar a abrir, a despejarse camino, a dividir el alma y el espíritu para hacer a un lado lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Hasta las coyunturas. ¿Qué son las coyunturas? La unión, ¿verdad? Donde hay el movimiento de nuestras articulaciones. Y dice también hasta los tuétanos.
Es decir, como te lo acabo de decir, ¿qué es? Pero antes de decirte esto, ¿qué son los tuétanos? La médula, lo que está dentro de nuestros huesos, es la médula. Y dice que por más que nosotros escondamos, el Señor puede alcanzar, puede tocar, puede transformar, puede sanar todo aquello que hay en tu corazón, en tu vida. Aquello que tú dices, es que me dañaron y nadie lo sabe o no lo puedo decir porque me da vergüenza. ¿Sabes una cosa? Cuando tú vienes a la palabra de Dios, ten plena seguridad que Dios va a sanar esa área de tu vida que alguien dañó, que desquebrajó, que rompió. El Señor va a venir a sanarlo por medio de la palabra de Dios, que va a entrar hasta lo más profundo y que va a abrir como un bisturí y que te va a sanar y que te va a limpiar y que va a sacar todo aquello dañado para darte vida por medio de la palabra. Dice que también que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra discierne significa capaz de juzgar. Es decir, la palabra de Dios pone de manifiesto la verdadera naturaleza de las cosas y nos deja desnudos y descubiertos delante de Dios. Era lo que te decía yo hace un momento. Aquellas cosas que creemos que nadie conoce, que a nadie se las hemos platicado, porque nos da vergüenza, porque no sabemos cómo platicarlas, porque no sabemos cómo decirlo, porque nos avergüenza, porque nos hace sentir viles, porque nos hace sentir lo menospreciado. Dice el Señor que Él discierne. Con la palabra de Dios discierne nuestros pensamientos. Aquello que hay en nuestro pensamiento, el Señor lo ve, lo discierne, y también las intenciones que hay en nuestro corazón. Todas aquellas intenciones buenas o malas o sucias que hay, el Señor por medio de su palabra las discierne. Y dice que cuando habla de discernir, está hablando de que la palabra de Dios es capaz de juzgar todo aquello que hay en nuestras vidas y nos lo manifiesta y nos hace ver que todo aquello no le agrada a Dios y que tenemos que deshacernos de ello, tenemos que soltarlo, tenemos que traerlo a su presencia para que haya una verdadera sanidad. Entonces, ¿qué podemos concluir de la eficacia de la palabra de Dios en nuestras vidas? Que si queremos ver la eficacia de la palabra de Dios en nuestra vida para bendición, nos conviene y es necesario que creamos en ella y que la obedezcamos. Si la palabra de Dios es viva y eficaz, está en nosotros, entonces la vida de Dios está en nosotros. Pero si la palabra de Dios no está en nosotros, entonces no hay un Cristo formado en nuestra vida. Y si Cristo no está formado en nosotros, entonces somos lo más religiosos de los religiosos. Así es, hermanos. Si la palabra de Dios, si creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, entonces tenemos que obedecerla y tiene que estar en nosotros. Y si la palabra de Dios está en nosotros, entonces la vida de Dios está en nosotros, porque la palabra de Dios es vida. Pero si la palabra de Dios no está en nosotros, porque no nos interesa escudriñarla, no nos interesa oírla, no nos interesa estudiar la palabra de Dios, entonces Cristo no está en nuestras vidas, no está formado. ¿Qué vamos a reflejarle al mundo si Cristo no está en nosotros? Y si Cristo no está en nuestras vidas, entonces somos los más religiosos de los religiosos, porque estamos hablando de cosas que aparentemente nos transforma y no es Dios. Cristo es el único que puede transformar nuestras vidas por medio de la palabra escrita, del logos de Dios. Y hemos dicho que la palabra es Cristo.
Y si la palabra vive en nuestras vidas, Cristo vive en nuestras vidas. Si no vive Cristo en nuestras vidas, es palabrería lo que estamos hablando. Dice la palabra de Dios, somos como címbalo que resuena y que hace ruido, pero nada más ahí nos quedamos. Somos religiosos, hablando de cosas que no transforman. La razón por la cual muchos creyentes no tienen interés por la palabra y mucho menos la atienden, lo abrazan y la siguen, es por temor a quedar expuestos y desnudos delante de Dios. Muchas personas no quieren venir a la palabra de Dios porque tienen miedo de ser expuestos. Y sabes una cosa, no tengas miedo de ser expuesto delante de Dios, porque Él es el único que puede sanarte. No vas a ser expuestos delante de los hombres. Vas a ser expuesto de aquel que puede sanarte, de aquel que tiene la solución para que vivas. Aquel que tiene la solución para perdonar tus pecados, porque ya envió a su Hijo Jesucristo para que por medio de él tú alcances la salvación. Mira lo que dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No tengas miedo de ser expuesto delante de Dios, o de que quedes desnudo, de que Dios conozca todo lo que hay en ti, porque Él ya lo conoce. No hay nada que Dios no sepa. Dios ya lo sabe. Lo único que Dios quiere es que reconozcas tu maldad, que reconozcas tu pecado, que vengas a Él y lo dejes en sus plantas y te arrepientas para que alcances salvación, para que alcances el perdón. Si en verdad quieres dejar a Dios gobernar tu vida, deja que su palabra produzca fruto en ti y que el propósito para el cual está enviando su palabra el día de hoy se cumpla en tu vida. Entonces, si tú quieres que Dios gobierne tu vida, deja que su palabra entre en tu corazón para que dé fruto y entonces el propósito para el cual envió la palabra el Señor se cumple en tu vida. Hoy la palabra de Dios tiene que ser oída, recibida en el corazón, abrazada, creída y obedecida si en realidad queremos experimentar una reforma personal y social como la que vivió Martín Lutero. Martín Lutero buscó la verdad, deseaba encontrar la verdad y cuando comenzó a leer la palabra de Dios, sus ojos fueron abiertos, le fue quitado este velo, sus oídos fueron abiertos y su espíritu fue alimentado. Él escuchó la palabra, la recibió, la abrazó, la creyó y la obedeció. Tanto que decíamos la semana pasada que toda una nación, Alemania, fue reformada, fue impactada por este hombre, Martín Lutero. Entonces, si nosotros queremos una reforma personal en nuestras vidas, un cambio total, queremos ser transformados, queremos ser renovados, queremos ser, que el Señor nuestras vidas las reconstruya, porque son vidas que fueron desquebrajadas por 1000 situaciones. Dios puede renovarte. Dios puede cambiar lo que esté pasando en tu vida. Hoy terminamos nuestro estudio de la eficacia de la palabra de Dios. La semana que entra, primeramente Dios, si Dios nos presta vida, si no ha venido, aquí estaremos el próximo lunes y estaremos hablando sobre ser hacedores de la palabra. Gracias a Dios por este tiempo, hermano. Vamos a orar para despedirnos. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso. Padre, gracias te damos en este día, Señor, porque escuchamos tu voz por medio de tu palabra, Señor. Porque hemos estudiado el día de hoy que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y que tiene un poder curativo en nuestras vidas, Señor. Y es verdad, Padre. Porque cuando dejamos que tu palabra
se penetre lo más profundo de nuestras vidas, Señor. Empieza a sanar aquellas llagas, aquellas heridas, Señor, que no podían ser sanadas con nada, Señor, ni con palabras de aliento, Señor, ni con palabras confortables, Señor. No, Padre, con nada eran sanadas. Pero cuando tu palabra viene a nuestras vidas, Señor, tiene un poder sanador, Señor. Y tu palabra, Señor, nos sana, tu palabra nos restaura, Señor, tu palabra nos renueva cada día, Señor, tu palabra nos sustenta, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, en este día a ser, Señor, oidores, Señor, obedientes de tu palabra, Señor, que abracemos tu palabra, Señor, con fervor, que seamos, Señor, oyentes, Señor, que creamos tu palabra, Señor. Que tu palabra sea viva y eficaz en cada uno, Señor, de mis hermanitos, Señor, en mi vida, Padre Santo. Que tu palabra, Señor, tenga un poder curativo en nuestras vidas, Señor, un poder sanador, Padre, y que venga a sanar aquello, Padre Santo, que nadie ha podido sanar y que solamente tú, por medio de tu palabra, puedes hacerlo, Señor. Jesucristo, Señor, pagó el precio, Señor, en esa cruz por nuestras sanidad, Señor, por nuestra salvación. Gracias, amado Dios, en esta tarde por tu palabra, Señor, porque no volverá a ti vacía, Señor. Acabamos de leer, Padre, que no volverá vacía, Señor, porque regresa, Señor, a nosotros. Regresa a ti, Padre, para enviar bendiciones de obediencia, Señor. O bien, Señor, palabras de juicio, Señor, para aquel que es desobediente, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias en este día te doy, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanitos, Señor, que se conectó, Señor, a esta estación Radio Jai 104.3, Señor. Y a cada uno de nuestros amigos y amigas, Señor, que han escuchado este mensaje, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que tu palabra, Señor, quede en sus mentes y en sus corazones, Señor. Y que como acabamos de leer, Señor, que tu palabra, Señor, haga lo que tenga que ser, Señor. Aquello para lo que tú le enviaste en esta hora, Señor. Gracias te doy, Señor, por la vida de mis pastores, Señor. Bendice, Señor, a mi pastor Doroteo Rivera, Señor, a mi pastora, Señor, Adriana Ortiz, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Donde quiera que ellos estén, Señor, donde quiera que ellos anden, Padre, bendice sus vidas, Señor. Guárdales, protégelos, Señor. Que ellos, Señor, sean sensibles, Señor, a tu bendita voz, Señor. Gracias por su vida, Señor. Te pido también, Señor, por el pastor Héctor, Señor, por su esposita Gisela, bendícelos, Padre. Ellos tienen a cargo, Señor, esta estación de radio, Señor. Tú la pusiste, Señor, en sus manos para difundir tu palabra, Señor. Bendíceles, Señor, dale sabiduría para administrar los tiempos, Señor, de la transmisión de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Padre. Gracias por tu Espíritu, Señor, porque es el que nos lleva a toda verdad, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de poder, Señor, estar este tiempo, Señor, delante de estos micrófonos, Señor, dirigiéndome a mis hermanos, Señor, y también, Señor, por medio de las redes sociales, Señor, en YouTube, Señor, en la página, Padre, de Dios es fiel, Señor, comunidad cristiana, Padre, y en Facebook, Padre. Bendito eres, Señor, porque la gloria es para ti, Señor. Lo que hacemos es para tu nombre, Señor, para tu gloria, porque el único que tiene que brillar, Señor, el único que tiene que ser exaltado, el único que tiene que ser glorificado, eres tú, amado Jesús, al que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, Señor, y delante del cual se doblará toda rodilla, Señor, no solamente en el cielo, sino en la tierra y aún debajo de la tierra. En el nombre de nuestro amado Jesús, te doy muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Hermanitos amados, me despido de ustedes. Les envío un abrazo fraternal a distancia. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos el próximo lunes en nuestra cita de todos los lunes. Dios me los bendiga. Bendiciones.